Bueno, Bueno, buenas tardes. Cordial saludo para todos. En nombre del convenio entre la Universidad CES y CIBER, les quiero dar la bienvenida a este nuevo seminario web sobre rayos X en la industria, la importancia de comprender y aplicar los requisitos de la normatividad vigente en Colombia, a cargo de la ingeniera en Higiene y Seguridad Ocupacional, Marta Isabel Meneses, de la empresa CiberSAS. Mi nombre es Ana Cristina Gómez y estaré moderando la charla. Bueno, antes de iniciar tengo algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat y se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Bueno, nuestra invitada especial es ingeniera en higiene y seguridad ocupacional. Se encuentra culminando una especialización en epidemiología. Tiene experiencia en consultorías en documentación e intervención del riesgo de radiación ionizante. Actualmente se desempeña como consultora en protección radiológica de la empresa Ciber. Así que Marta, nos alegra mucho poderte tener como expositora el día de hoy. Ya puedes dar inicio a tu presentación. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un placer nuevamente acompañarlos con ustedes, a ustedes por acá con un nuevo webinar. Y hoy un tema totalmente diferente y muy nuevo. Vamos a hablar precisamente del sector industrial. Casi siempre pensamos que los rayos X y automáticamente nos imaginamos el sector salud. Pero vamos a ver que en el sector industrial también se hace bastante uso de equipos de rayos X. Vamos a hablar un poquitico de ello y también vamos a hablar cuál es la gestión adecuada de este riesgo. El uso de las radiaciones ionizantes en la industria es de gran importancia en el desarrollo y la optimización de los procesos. Vamos entonces a ver un poquitico de ello. La radiación ionizante la encontramos tanto de forma natural como de forma artificial. Entonces, según el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ionizantes, es decir, la NSCEAR, ellos definen que todas las personas, por el solo hecho de encontrarnos acá en la Tierra, recibimos de forma natural aproximadamente 2.4 milisievert en un año. Estas provienen de los rayos cósmicos, de los rayos gamma que se encuentran en la corteza terrestre, entre ellos el uranio, que emiten esos rayos gamma, y a partir de ahí pues recibimos esta radiación. Y un porcentaje bastante elevado lo recibimos de la radiación por parte del radón. El radón es un gas noble, es radioactivo, es incoloro e inoloro, que se origina precisamente de la desintegración radioactiva del uranio. Y el uranio lo encontramos, como mencionamos anteriormente, en la corteza terrestre. Bueno, también encontramos lo que son las fuentes de radiación artificial. Esas son producidas por el ser humano y provocan a un aumento en la dosis que está sometida a la población. ¿Listo? O sea, un aumento de esos 2.4 milisievert que tiene estimado la NSCEAR que recibimos de forma natural. Sin embargo, la radiación ionizante en la industria también tiene grandes beneficios, tanto en la parte de la industria como en la agricultura, pues en la medicina también los conocemos ya muy bien. Los rayos X es muy importante tener en cuenta, esa radiación ionizante de forma artificial la encontramos entonces en equipos de rayos X y también en fuentes radioactivas. Los riesgos asociados a radiaciones de esas aplicaciones pueden entrañar para los trabajadores y para la población y el medio algún tipo de efecto secundario. Por eso es muy importante poder identificarlos y hacer una evaluación para poder controlarse. ¿Listo? Bueno, también es muy importante tener en cuenta cuando es un equipo de rayos X y un equipo de precisamente con de una fuente radiactiva. Ya enseguida vamos a hablar un poquitico de ello. Acá en la parte inferior vemos el espectro electromagnético.
vemos que precisamente a partir de los rayos UV, de esa partecita de acá, encontramos que las ondas empiezan a aumentar, ¿cierto? Y ahí es donde encontramos la radiación ionizante. Entonces, a partir de estos rayos empiezan a generarse las radiaciones ionizantes y antes tenemos las radiaciones no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia? Que las radiaciones ionizantes tienen la capacidad de interactuar con la materia y hacer daños en las células. ¿Listo? Bueno, la duda que tenemos muchos, el horno microondas, el celular, ¿dónde se encuentran? Según el espectro electromagnético, el horno microondas, el celular, se encuentran en esa franjita de acá, ¿listo? Los infrarrojos, es decir, en las radiaciones no ionizantes, ¿listo? Entonces ya sabemos que las que nos pueden generar ese tipo de daño son esas radiaciones ionizantes que encontramos acá, que encontramos los rayos X y los rayos gamma. Listo. Entonces, los equipos generadores de radiación ionizante contienen un tubo de rayos X y eso precisamente convierte la energía eléctrica en rayos X. Esos equipos requieren de electricidad para su funcionamiento, para poder convertirla en rayos X. Se tienen en cuenta varios parámetros como es el voltaje y la corriente. Son muy importantes para poder emitir esa radiación. Los equipos de rayos X son vigilados por la Secretaría de Salud de carácter departamental o distrital, que ya más adelante vamos a empezar a hablar un poquitico de ello. Bueno, como les estaba diciendo ahorita, es muy importante tener en cuenta si en nuestras instituciones contamos con un equipo de rayos X o con una fuente radioactiva. ¿Por qué es importante? Porque el equipo de rayos X requiere electricidad para poder funcionar, mientras que las fuentes radioactivas son materiales o elementos que presentan radioactividad. ¿Listo? Es decir, que de forma espontánea están emitiendo radiación ionizante. O sea, no requiere, inclusive apagados, mejor dicho, esos equipos no se están emitiendo este tipo de radiación, todo el tiempo no se están emitiendo. Las fuentes radioactivas son reguladas por el Ministerio de Minas y Energía, mientras que los equipos de rayos X, como les mencioné anteriormente, están reguladas por las Secretarías de Salud de carácter departamental y distrital. Los equipos de rayos X entonces tienen muchos beneficios en la industria porque permiten precisamente optimizar muchos procesos industriales. Veamos algunas de las aplicaciones de los rayos X en la industria. Esas aplicaciones son clasificadas como ensayos no destructivos. ¿Por qué? Porque no alteran la materia. ¿Qué quiere decir eso? Si pasa mi maleta por un equipo de rayos X, si pasa mis papitas que me voy a comer por un equipo de rayos X, no cambia la materia, no hay alteración del producto, no se daña, sin ningún problema, lo podemos consumir. Eso significa ensayos no destructivos. La radiografía industrial, vemos uno de ellos, acá en pantalla vemos algunos de los ejemplos o de las aplicaciones de los rayos X en la industria. Veamos entonces la radiografía industrial. Se utiliza para identificar precisamente si existen discontinuidades internas o externas en componentes industriales como la lámina de acero, tuberías, gasoductos o tubería pues que transporte algún tipo de líquido o de gas. ¿Listo? De esta forma se puede analizar la profundidad, si la pieza presenta condiciones ideales para su uso o su funcionamiento, o si requiere pues, hacer algún tipo de mantenimiento de reparación especial para poder utilizarla. Ese tipo de práctica, radiografía industrial, la podemos encontrar convencional y digital. Es decir, convencional, la convencional es la tradicional de toda la vida, que a partir de unos líquidos se hace el revelado de esa placa. ¿Listo? Mientras que la digital, pues es mucho más avanzado, se pasa a un equipo, ya ese equipo nos va a mostrar la imagen y ya la persona encargada hace la interpretación y el análisis de esa imagen de radiografía industrial. Ese equipo es utilizado bastante en la industria, también lo utilizan mucho pues, en la radiografía industrial y también la gamografía industrial. Bueno, otro equipo
que también se utiliza bastante es la fluorescencia de rayos X. Esa fluorescencia tiene como finalidad principal el análisis químico elemental, tanto cuantitativo como cualitativo, de los elementos comprendidos entre el flúor y el uranio. De muestras pueden ser sólidas, ejemplo, tenemos por ejemplo en metales, en rocas, en muestras de polvos, de tejidos, etc. También entonces, en esa técnica de fluorescencia de rayos X se utiliza un equipo que se llama espectrómetro y es utilizado mucho por las universidades en las facultades de ingenierías para analizar la composición química de las rocas. También es muy utilizado por las cementeras, las empresas de pronto que manejan algún producto en polvo, ejemplo, la leche en polvo. Entonces, ¿qué hacen con ese equipo? Colocan una muestra en el equipo y el equipo les arroja la composición química. Y de esa forma estas empresas pueden garantizar que los porcentajes de los elementos que ellos dicen que debe contener ese producto. ¿Listo? Llámese el cemento, llámese la leche en polvo o la muestra pues que estén analizando. Bueno. Otra aplicación de los rayos X, tenemos la difracción de rayos X. La aplicación de la difracción de rayos X nos permite hacer una identificación cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. Se analizan materiales muy variados, como polvos, metales, productos de corrosión, suministro de materias primas y otros. Se maneja un equipo que se llama difractómetro y es muy utilizado también por las cementeras y otras empresas. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, el DRX, que es la difracción de rayos X, es utilizada para identificar y cuantificar minerales y otras fases sólidas. Otro equipo, otra aplicación es la detección de contaminantes en alimentos. Esta es muy, pero muy utilizada en el sector de alimentos. Bueno, los sistemas de inspección por rayos X para productos envasados ofrecen una excelente detección de contaminación física de contaminantes densos, como el vidrio, el metal, la piedra mineral, hueso calcificado, plásticos de alta densidad. En este caso, el equipo detector, entonces se le programa una receta. Esa receta contiene la densidad de estos productos. Entonces, si el equipo detecta una densidad de estos contaminantes, inmediatamente genera una alerta o un rechazo. Quiere decir que ese coproducto no cumple con las condiciones que ellos nos están garantizando. Miremos entonces que desde ahí hay una gran utilidad porque entonces permite a las empresas cumplir con un sistema de calidad del producto que nos van a entregar nosotros, que somos el consumidor final. ¿Listo? También entonces, si se utilizan botellas en frascos para la detección de cuerpos extraños llevados a rocas, simultáneamente hay otro control ahí con ese equipo de rayos X, de la línea de calidad, y es que permite evaluar el llenado de las botellas. Entonces, las botellas de la cerveza, de los productos líquidos envasados, utilizan entonces equipos como estos para poder que todos tengan pues como la parte del llenado que ellos están garantizando. ¿Listo? Adicional de que nos identifica si hay algún tipo de contaminante. En el sector alimentos se utiliza pues bastante. Por lo general se encuentra en la etapa final del producto, cuando ya el producto está empacado. Entonces pasa por el equipo de rayos X y ahí el equipo detecta si hay un plástico, un vidrio, un contaminante que no hace parte del producto y que pues obviamente no cumple con el sistema de calidad del producto. Genera rechazo, las instituciones entonces establecen una cajita o un cajón o algo especial para que el equipo tire ese producto que está rechazado allí o genera una alerta para que la persona vaya y retire el producto que está contaminado. ¿Listo? Entonces miremos que desde ahí también pues, nos ofrece muy buen sistema de calidad. Bueno, otro que de hecho es muy conocido por todos nosotros son los sistemas de seguridad
tanto portuario, pues tanto aéreo, marítimo, terrestre o en las mismas empresas. Esos sistemas de seguridad, entonces tenemos lo que son los equipos de pallets que nos permiten escanear paquetes grandes en los aeropuertos, las maletas grandes que se van por carga, ¿cierto? Y también los paquetes grandes en los puertos marítimos los permiten escanear para poder mirar pues cómo y analizar que no va a tener alguna sustancia o algún elemento que no está permitido. También entonces tenemos los equipos de rayos X en los aeropuertos, en las empresas donde manejan un sistema de seguridad, donde la entrada tienen estos equipos de rayos X para identificar qué llevamos nosotros, ¿cierto? En el caso de los aeropuertos, para mirar si llevamos algún tipo de elemento cortopunzante, algún elemento corrosivo, algunas tijeritas, alguna cosa así que no están permitidas que se pueda llevar en la maleta de mano, entonces ahí se visualiza perfectamente y obviamente hay que retirarlo, ¿cierto? Ya ellos llevan su sistema pues, de seguridad y sus lineamientos. Otro sistema de seguridad entonces que tenemos a los contenedores. Entonces esos contenedores se llama escáner de contenedores. En esos escáneres, entonces, son unos equipos de alta complejidad. Por ese equipo pasan los contenedores que llegan a los puertos marítimos de otros países. Entonces, también a partir de un equipo de rayos X, pueden hacer la identificación y el análisis del contenido. ¿Listo? Y otro, el body scan, yo creo que de pronto no muchos hemos pasado por ahí, pero sí todos los hemos escuchado mencionar, es otro equipo que utiliza rayos X precisamente también para un sistema de seguridad. Este body scan entonces permite hacer una toma íntegra de la persona, la cual permite detectar si lleva algo oculto dentro de la ropa o dentro de su cuerpo. ¿Listo? Bueno, en términos muy generales, esas son algunas de las aplicaciones de los rayos X en la industria. Las más comunes, pues ya sabemos que son los sistemas de seguridad. La de los alimentos también es muy común. Ejemplo, el paquetico de papitas o los snacks que nos comemos. Ejemplo, también puede ser en algunos productos que están enlatados o están envasados. También algunos productos de salchichas o carnes también pasan por esos equipos. Recordemos algo muy importante, ensayos no destructivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no altera la condición de la materia, es decir, que apenas sale el producto del equipo de rayos X, no hay ningún problema, lo podemos consumir porque todo queda íntegro, queda normal, ensayos no destructivos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar un poco de la gestión del riesgo. El decreto 1072 del 2015 nos habla que todas las empresas deben de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, ¿cierto? Que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores durante su jornada laboral. Hay tres ramas muy importantes para poder tener en cuenta en la gestión del riesgo y es la higiene industrial. La higiene industrial comprende el conjunto de actividades que están destinadas a la identificación, la evaluación y el control de los agentes y factores del ambiente que puedan llegar a afectar la salud de las personas, es decir, a generar enfermedades laborales. Tenemos también, entonces, la seguridad industrial. Este es el conjunto de actividades que se desarrollan precisamente encaminadas o destinadas a la identificación y el control de causas que puedan generar accidentes de trabajo. Y tenemos el otro componente muy importante que es la medicina del trabajo. Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas también, que destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en el lugar adecuado según sus condiciones fisiológicas y biológicas. ¿Listo? El primer paso para esa adecuada gestión del riesgo es precisamente
contar con una identificación, una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Para hacer esa valoración, debemos entonces primero identificar que nuestros procesos y nuestras áreas contamos con un equipo de rayos X. ¿Listo? Es el primer paso que debemos tener. El riesgo de radiación ionizantes lo encontramos desde el riesgo, en el riesgo físico, es un subgrupo que se llama radiación ionizantes. También vamos a encontrar en nuestras empresas muchos diferentes factores de riesgo, riesgos químicos, riesgo biológico, riesgo mecánico, locativos, psicosociales y muchos otros más. ¿Listo? Dentro de ese grupo de riesgo físico, que hay otros diferentes subgrupos, está lo que es temperaturas extremas, también tenemos lo que son presiones atmosféricas, bueno, entre ellas encontramos lo que es la radiación ionizante. ¿Listo? Entonces, tenemos identificado que dentro de los procesos hay un riesgo que se llama radiación ionizante. A partir de ahí, entonces vamos a hacer esa valoración. La valoración se tiene en cuenta el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Qué tan probable es que nos suceda algún tipo de efecto secundario por la exposición a ese factor de riesgo? Para poder valorarlo, debemos tener en cuenta el nivel de exposición y el nivel de deficiencia, es decir, los controles que tenemos. En el sector industrial hay algunos equipos, de hecho son muchos equipos que son autoblindados, o sea que el nivel de eficiencia, ¿cierto? Tiene muy buenos controles, o sea que estamos muy bien. El nivel de exposición, esos equipos son muy automáticos, no tiene que estar ninguna persona todo el tiempo ahí al lado mirando una imagen, o sea que también el nivel de exposición nos va muy bien, ¿cierto? Pero entonces, como también debemos tener en cuenta la consecuencia, y la peor consecuencia para el caso de radiaciones ionizantes es un agente cancerígeno, entonces a partir de ahí precisamente es cuando debemos tener unos controles especiales, ¿listo? Porque estamos trabajando o teniendo en cuenta con un agente cancerígeno. Entonces ahí es cuando precisamente se nos convierte en un riesgo prioritario. Bueno, también es muy importante entonces para dar cumplimiento a ese sistema de gestión, identificar los requisitos normativos. ¿Qué normas nos aplican al factor de riesgo de radiación ionizante para poder hacer la intervención adecuada y dar cumplimiento a la normatividad? Vamos entonces acá a hablar un poquitico de esas normas. Acá en pantalla vemos algunas de las normas que nos aplica a este factor de riesgo. Encontramos que entonces la Ley Novena de 1979, en el artículo 150, dice que para el desarrollo de cualquier actividad que conlleve una fuente radiactiva o un equipo de rayos X, las empresas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la seguridad de las personas directa o indirectamente involucradas con el procedimiento. ¿Listo? Tenemos también entonces el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es del que estamos hablando ahorita, que todas las empresas deben tener identificado el riesgo y hacer una adecuada gestión para poder tener controlado ese riesgo. La resolución 2400 de 1979 es el Estatuto de Seguridad Industrial. En el artículo 98 nos dice que todas las radiaciones ionizantes, ya sea por rayos X o por fuente radioactiva, deben ser controladas para lograr niveles de exposición que no afecten la salud, ni las funciones biológicas, ni la eficiencia de los trabajadores que están involucrados en los procedimientos. ¿Listo? La resolución 181434 del 2002 es el reglamento de seguridad y protección radiológica. Este reglamento nos habla tanto de fuentes reactivas como de rayos X, es decir, nos involucra todo lo que tenga que ver con radiación ionizante. Nos habla de las responsabilidades que tienen las empresas, nos habla de las responsabilidades que tienen los trabajadores. También nos define cuáles son las diferentes actividades que debemos realizar,
según el tipo de práctica que tengamos, ¿cierto? Nos habla de los elementos de protección, nos habla de capacitaciones, nos habla también de cómo vamos a hacer para cuidar a los miembros del público, las personas que se encuentran en áreas cercanas, en áreas colindantes, de cómo vamos a cuidar a los trabajadores, nos habla de vigilancia en salud y vigilancia radiológica también. ¿Listo? Entonces, ese reglamento es un documento algo extenso, pero es muy importante porque nos da muchos lineamientos para la adecuada gestión del riesgo de radiación ionizante, tanto en equipos de rayos X como en fuentes radioactivas. Esa, como es tan extensa, sí es muy importante mirar cuáles son los artículos que sean aplicables a nuestra práctica. Por otro lado, tenemos la resolución 482 del 2018. Esa resolución nos habla del funcionamiento y operación de los equipos de rayos X. Vamos entonces a hablar un poquitico más de ella, porque aquí precisamente es donde nos dan todos los lineamientos que debemos cumplir para poder obtener la licencia de práctica industrial. Esta resolución, entonces, vemos en pantalla la estructura de la norma. El primer capítulo nos habla de objeto, ámbito de aplicación, definiciones y responsabilidades. En el segundo capítulo nos habla de licencia de prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad. ¿Listo? O sea que solamente nos aplica para las empresas que prestan el servicio de protección radiológica y control de calidad. En el capítulo 3 encontramos licencias de prácticas médicas. Y en el capítulo 4 encontramos las licencias de prácticas industriales, veterinarias o de investigación. ¿Listo? Entonces, muy bien, vemos ahí equipos industriales. En el capítulo 5 encontramos pues unas disposiciones comunes y en el capítulo 6 unas disposiciones finales. Bueno, ahora bien, miremos. ¿Cuál es el objeto de la norma? Reglamentar el uso de los equipos generados de radiación ionizante. ¿Qué actores intervienen? El Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio de Salud, entonces, tiene entre sus responsabilidades diseñar y formular y revisar las diferentes políticas para la protección y la seguridad radiológica, verificar el cumplimiento de los requisitos y expedir las licencias para las empresas que prestan servicios de protección radiológica y control de calidad. También, pues, tenemos las entidades territoriales o departamentales. Ante ellos es que nosotros debemos solicitar la licencia de nuestra práctica industrial. ¿Qué responsabilidades tienen ellos? Expedir las licencias de práctica, ya sean médicas, industriales o veterinarias o de investigación. También una de sus responsabilidades es realizar visitas de inspección, vigilancia y control. También una responsabilidad de ellos es contar con el personal capacitado, personal idóneo para las actividades de licenciamiento, verificación e inspección en las instalaciones donde se hacen usos de equipos generadores de radiación ionizante. También entonces tenemos empresas que prestan servicios de protección radiológica. Ellos también tienen alguna serie de responsabilidades. Entre ellas están solicitar la licencia para poder prestar su servicio, verificar los controles de calidad, contar pues con la ética profesional para prestar todos esos servicios, custodiar todos los resultados y todos los informes que se generan a partir de las mediciones que ellos realizan. Y también tenemos entonces las empresas que hacen uso de equipos generadores de radiación ionizante. Entre sus responsabilidades está solicitar la licencia de la práctica, ya sea práctica médica, en el caso de nosotros práctica veterinaria, práctica industrial, y también otra de sus responsabilidades es cumplir con las normas en protección radiológica. Bueno, ahora bien, enfoquémonos entonces en el capítulo que nos interesa, licencia de práctica industrial, veterinaria o de investigación. En esta categoría industrial, entonces tenemos dos categorías, categoría 1 y categoría 2. Ambas licencias de ambas categorías nos las van a generar por 6 años, es decir, que cada 6 años debemos renovar nuestras licencias. Y para poder renovar nuestras licencias debemos cumplir con una serie de requisitos que ya enseguida los vamos a mirar. Primero, definamos qué es radiología industrial de baja complejidad, que es el tipo de práctica que corresponde a la categoría 1.
y miremos qué es radiología industrial de alta complejidad, que es el tipo de práctica que corresponde precisamente a la categoría. Entonces, tenemos que radiología industrial de alta complejidad, entonces nos dice que es la práctica que hace uso de equipos generales de radiación ionizante, donde se irradian objetos, piezas u otro material con fines comerciales, de vigilancia, seguridad nacional o usos agropecuarios y que se requiere consideraciones especiales sobre la instalación y procedimientos de operación. ¿Listo? Es decir, se requieren consideraciones especiales. Esa foto que ustedes ven ahí es de un escáner de contenedores, el que les estaba hablando ahorita. ¿Listo? Entonces acá, en esa parte superior, se encuentra el tubo de rayos X, pasa el contenedor y el tubo empieza a hacer su inspección, su análisis. ¿Listo? Este es un equipo de alta complejidad. ¿Listo? ¿Se requieren consideraciones especiales? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque aquí vemos, aquí se encuentra el haz de la radiación y se requieren consideraciones especiales porque no pueden pasar personitas por acá, entonces debe tener un encerramiento especial este lugar para evitar que ingresen otras personas. ¿Listo? Aparte de las que están autorizadas. Bueno. Ahora miremos, radiología industrial de baja complejidad. Entonces, es la práctica que hace uso de equipos generadores de radiación ionizante, donde se irradian objetos, piezas u otro material con fines comerciales de vigilancia, seguridad nacional, usos agropecuarios. Y nos dice algo muy especial, dice que los requisitos de seguridad están dados por el diseño de los equipos o la instalación. Es decir, que si el equipo es autoblindado, y no requiere ningún diseño especial, aparte del que nos trae el equipo, es un equipo de baja complejidad. Este que vemos acá, ¿dónde lo han visto? Muy fácil, ¿cierto? En los aeropuertos. En esta pantallita que ustedes ven acá, entonces ahí se ven mis gafas, se ve mi auricular, se ve mi celular, se ve mi lapicero, todo lo que nosotros llevamos dentro de nuestro bolso se ve en esta pantallita. ¿Listo? Y si vemos, estos equipos tienen unos sistemas de seguridad muy importantes, y es que tienen unas cortinas, tienen esas cortinas acá, son dobles cortinas en material de plomo, con unos milímetros especiales para poder atenuar la radiación. Adicional, tienen una banda transportadora, que es esta que vemos acá. Esa banda lo que hace es transportar precisamente la maletica, evitando que el señor o el guarda de seguridad tenga que introducirla dentro del túnel. Eso que acá adentro, donde se procesa, donde se hace el análisis como tal de la maletica, se llama un túnel. ¿Listo? Y también, pues cuenta con otros sistemas de seguridad en cuanto al blindaje del equipo. ¿Listo? Entonces, eso es un equipo que muestra su sistema de seguridad. Entonces, es un equipo que nos hace parte de radiología industrial de baja complejidad. Listo. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Ya tenemos claro cuáles son los equipos de radiología industrial de baja complejidad y cuáles son los de alta complejidad. Recordemos que el de baja complejidad, la seguridad está dada por el diseño del equipo, y el de alta complejidad se requieren unas medidas especiales para poder brindar la seguridad. ¿Listo? Ahora bien, miremos entonces. Aquí vamos a ver los requisitos para categoría 1. ¿Listo? Entonces ya sabemos que son los que el mismo equipo tiene su blindaje especial. ¿Qué encontramos como requisitos? Primer requisito, si somos personas naturales o jurídicas, entonces debemos de anexar ya sea el RUT para personas naturales o ya sea el certificado de existencia y representación legal, es decir, Cámara de Comercio para las personas jurídicas. Otro requisito, fotocopia del documento de identidad y del diploma del encargado de protección radiológica. Más adelante les voy a explicar quién es el encargado de la protección radiológica. ¿Listo? Otro requisito, documento que contenga el programa de protección radiológica. Otro, el estudio ambiental de la instalación. Ese estudio ambiental se hace por equipo. Entonces, si mi institución tiene 5 equipos de rayos X, debo contar con un estudio ambiental por equipo. Ah, es que los equipos son la misma marca, la misma referencia, el mismo modelo, ¿cierto? De todos modos, el estudio se hace por equipo porque las condiciones pueden variar. Bueno. Tenemos también documento que conste el blindaje estructural o portátil, documento que contenga el programa de vigilancia postmercado,
constancia de asistencia a curso de protección radiológica a los trabajadores y constancia de asistencia a una capacitación sobre el manejo de los equipos generados de radiación ionizante. Esos son los requisitos que nos pide la resolución 482 que debemos cumplir para poder obtener. Ahora vamos entonces. Para la práctica 2 nos dice que las prácticas industriales, veterinarias o de investigación, aparte de los requisitos de la categoría 1, es decir, los que acabamos de ver, también deben cumplir con esos 3 requisitos que vemos acá en pantalla. ¿Cuáles? Programa de capacitación anual en protección radiológica, registros dosimétricos del último periodo y un documento que contenga la evaluación de emergencias. ¿Listo? Ya sabemos, categoría 2, que son los de alta complejidad, tiene que cumplir con los de categoría 1, adicional debe cumplir con estos otros 3 requisitos. Muy bien, ahora sí, vamos entonces a explicar en términos muy generales cada uno de esos requisitos. Nos habla entonces del encargado de la protección radiológica. El encargado de la protección radiológica debe ser una persona dentro de la institución, no tiene que ser profesional, pero esa persona debe cumplir con una condición muy especial y es que debe acreditar formación en protección radiológica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que a partir de esa formación es que esa persona va a aprender a hacer una adecuada gestión de riesgo de radiación ionizante. Entonces, ¿esa persona debe ser externa? No, puede ser una persona dentro de la institución que tenga la formación o que adquiera la formación en protección radiológica. Esa formación debe estar avalada por una institución educativa. ¿Listo? Bueno, ya saben que no tiene que ser profesional, cualquier persona de la institución que ustedes vean tiene un rol dentro de su vida cotidiana laboral muy cercana a los equipos de rayos X, entonces que nos ayuda con la gestión del riesgo. Esa persona puede adquirir su formación para poder obtener el título de encargado de protección radiológica. ¿Listo? Para poder que esa formación le sirva para poder ser el encargado de protección radiológica. ¿De qué se va a encargar? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades? Va a estar pendiente del mantenimiento de los equipos, va a estar pendiente de capacitar al personal. Ay, pero es que yo no sé nada de radiaciones, no importa. Pero sí puede gestionar para que otra persona que sí sea experta, que sí tenga conocimiento, vaya y pueda capacitar al personal. Va a estar pendiente de los estudios ambientales, va a estar pendiente de renovar las licencias, todo lo que sea gestión de riesgo va a estar pendiente. ¿Listo? Ah, pero es que mi empresa, Seguridad del Trabajo, se encarga de capacitaciones y los mantenimientos los hace el área de mantenimiento, ¿cierto? Entonces pueden mirar cuál persona puede cumplir con el rol y lo que va a hacer es que va a estar muy pendiente que Seguridad del Trabajo sí programe las capacitaciones, ¿cierto? O viceversa, o va a estar muy pendiente de verificar todo el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos y todo lo demás. ¿Listo? Es una persona que va a liderar todo el proceso de gestión del riesgo de radiación ionizante. Otro documento es el programa de protección radiológica. Ese documento debe contener como mínimo las responsabilidades y los procedimientos de las prácticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a encargar el encargado de protección radiológica? Todo relacionado con radiación ionizante. ¿Cuáles son las responsabilidades de la gerencia? Adivinen qué. ¿Cierto? Es muy importante que nos autorice los recursos, también que nos apruebe el programa de protección radiológica. Ese gerente también debe tener conocimiento del riesgo y también debe tener conocimiento de la norma. ¿Listo? Bueno. También entonces se definen las responsabilidades, se hace caracterización del riesgo, entonces tenemos un equipo de rayos X o que tenemos en nuestra institución, ¿cierto? Y se hace pues la valoración del riesgo como vimos anteriormente, se tienen en cuenta las personas que se encuentran en áreas cercanas o en áreas colindantes, bueno, todo eso. Medidas de intervención y control, ¿cómo vamos a hacer para estar monitoreando el comportamiento del riesgo de radiación ionizante? Entonces vamos a hacer mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, vamos a tener en cuenta esas cortinas que se encuentren en buen estado, porque esas cortinas no son cortinas decorativas, no señores, esas cortinas hacen parte del sistema de seguridad del equipo. O si es un equipo y requiere un blindaje especial, ¿cierto? Entonces también es muy importante tener en cuenta esa intervención y ese control que vamos a realizar para poder estar monitoreando el comportamiento del riesgo.
Bueno, la señalización de las zonas, entonces recordemos lo que nos dice la norma, la resolución 482 del 2018, nos dice que debemos tener señalizadas y enmarcadas las zonas controladas y zonas supervisadas. ¿Listo? Esa clasificación se hace con base en los estudios ambientales. De zona controlada, donde se requieren medidas especiales de protección, y zona supervisada, donde no se requieren medidas especiales de protección, sin embargo, son zonas que se mantienen bajo supervisión periódica. ¿Listo? Procedimiento para la realización de la práctica, también deben ser aquí definidos en ese programa de protección biológica, cómo hacemos la práctica, si voy a hacer mantenimiento, qué apago, o si es que voy a meter, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de procedimientos, de normas que debemos tener para la realización de la práctica deben de estar documentadas y socializadas. Y medidas en caso de emergencia. También, si llega a presentarse en esa caracterización de riesgo, también se pueden identificar medidas en caso de emergencia que puede llegar a suceder con el equipo de rayos X. ¿Listo? Bueno, muy bien. En términos muy generales, eso es lo que contiene el programa de protección radiológica. El estudio ambiental de la instalación, donde conste que se cumple con los límites y la restricción de dosis para los trabajadores y para el miembro del público, con la restricción de la instalación de zonas adyacentes. Dicho estudio debe ser realizado por una persona natural o jurídica que cuente con licencia emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social para prestar servicios de protección biológica y control de calidad. ¿Listo? Entonces es muy importante que cuando vamos a contratar esos servicios, verifiquemos que esta personita sí cuente, o esa persona o la empresa sí cuente con esa licencia. Porque si no es así, puede ser práctica perdida, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes verifiquen eso. Ese estudio ambiental va a incluir datos que son muy importantes, tales como el factor de ocupación, que puede variar según la ocupación de la zona considerada a proteger. Puede ser una ocupación parcial, total o una ocupación ocasional. ¿Listo? Ya pues eso depende de cada institución, cómo esté ubicado el equipo, dónde esté ubicado y pues cada uno de los procesos. También se tiene en cuenta entonces lo que es la carga de trabajo. Se tiene en cuenta aspectos como el tiempo de funcionamiento del equipo, se tiene en cuenta las semanas laboradas al año, se tiene en cuenta el valor medido en microsievert hora, que es con el que nos arroja el equipo de medición, y a partir de una fórmula se tienen en cuenta todos los parámetros y el resultado nos va a dar el milisievert año. Ese valor ya es comparado con lo que nos dice el protocolo ARCAL 49 para estudios ambientales. Entonces, a partir de ahí, entonces se mira si es aceptable o no aceptable, si es favorable o no favorable, las condiciones en las cuales se encuentra el equipo. ¿Listo? Bueno, el estudio también incluye la descripción del equipo, la descripción de la instalación, los parámetros de funcionamiento del equipo. Recordemos que por ahí al principio yo les hablaba de un voltaje y también de una potencia, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esos parámetros de funcionamiento, los resultados de las mediciones o el levantamiento radiométrico precisamente. Y a partir de ahí, pues ya con base en todos esos resultados y análisis, ya se emite una conclusión o una observación final, y es decir, si el equipo, las condiciones encontradas en el equipo son favorables o no favorables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Acá en pantalla entonces les quiero compartir algunas imágenes muy importantes que yo he encontrado con los equipos de rayos X. Entonces vemos, por ejemplo, ese equipo de rayos X tiene cortina externa, intermedia y también tiene cortina interna. ¿Listo? Interna, intermedia y externa. Vemos entonces aquí una cortina intermedia. Vemos las condiciones totalmente desfavorables de la cortina, por eso es muy importante hacer revisión periódica de esos equipos. ¿Qué pasa con esto? Mira aquí, por ejemplo, vemos otra cortina externa. ¿Listo? Y vemos acá otra maña, mejor dicho, en esta institución,
donde lo que estaban realizando era que estaban pegando con cinta en los extremos, ¿cierto? ¿Qué pasa con todas esas condiciones que vemos acá? Esas condiciones que ustedes ven en este momento en pantalla permite que haya mayor radiación dispersa. ¿Listo? Y recordemos que los operarios se encuentran todos acá alrededor, ¿cierto? Entonces, genera mayor radiación dispersa, lo que permite que el trabajador pueda recibir mayor radiación. Y a mayor radiación, mayor probabilidad de que podamos tener un efecto secundario, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante realizar una adecuada gestión del riesgo de radiación ionizante. Bueno, otro ítem es la descripción del blindaje estructural y portátil. Entonces, acá es muy importante ese documento entonces en el cual se conste la descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo de blindaje se aplica. Ese cálculo de blindajes no aplica para todos los equipos industriales, porque hay equipos que son autoblindados que no requiere pues ningún tipo de cálculo de blindaje. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta el tipo de equipo para poder saber si se requiere cálculo de blindajes. Y si no, en este ítem lo que se hace es una descripción estructural del equipo. ¿Listo? Recordemos que ese cálculo de blindajes, en el caso de que aplique, también debe ser realizado por una persona natural o jurídica que cuente con licencia emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. El programa de vigilancia postmercado. Entonces, es un documento que debe contener como mínimo el procedimiento que se realiza en la institución para hacer identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de los eventos o incidentes adversos que pueden llegar a presentarse durante el uso y el funcionamiento de los equipos de rayos X. ¿Listo? También es muy importante que dentro de ese procedimiento hay que incluir la notificación a la Secretaría de Salud, ya sea de carácter departamental o distrital, de esos incidentes. ¿Listo? Entonces, ¿quién identifica el riesgo? ¿Cómo es la parte de la recolección, la trazabilidad que se realiza para poder dar solución a ese evento? Bueno, constancia de formación a los trabajadores. Entonces, en formación encontramos dos ítems. Uno es curso de protección radiológica y otro es capacitación sobre el manejo de los equipos generados de radiación ionizante. Entonces tenemos que el curso de protección radiológica debe ser dirigido por el encargado de la protección radiológica, ya saben ustedes, o sea, si el encargado dice no tengo el conocimiento suficiente de radiaciones ionizantes, lo que hace es la gestión para que una persona experta vaya y realice la capacitación. Ese curso, entonces, de protección radiológica debe tener un contenido, ese contenido se encuentra en el anexo 5, ¿listo? Y tenemos el otro, que es la capacitación sobre el manejo de los equipos generadores de radiación ionizante. Son dos distintas, entonces una de protección radiológica, sabemos cómo protegernos frente al factor de riesgo, y la otra es cómo operar o cómo manejar los equipos de rayos X. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces también el programa de capacitación anual en protección radiológica. Recordemos que ya hasta el ítem anterior nos aplicaba para categoría 1. A partir del programa de este ítem nos aplica para la categoría 2. ¿Listo? Y recordemos que la categoría 2 debe cumplir tanto con los requisitos de la categoría 1 como con los requisitos de la categoría 2. Bueno, el programa de capacitación en protección radiológica tiene como objetivo general capacitar precisamente a los trabajadores ocupacionalmente expuestos y trabajadores no expuestos que pueden llegar a estarlo, ¿listo? Es decir, que se encuentran en áreas cercanas o en áreas colindantes. El contenido mínimo se encuentra establecido en el anexo 5 de la norma. Nos habla de algunos temas como riesgos derivados para la salud, precisamente esa exposición ocupacional. También nos habla de precaución con las mujeres gestantes. También nos habla de información adecuada en materia de protección radiológica. También nos habla de lecciones aprendidas en los incidentes o eventos adversos. Nos habla también que se debe fomentar la seguridad basada en el comportamiento. Y reitero, esa capacitación debe
incluir tanto al trabajador ocupacionalmente expuesto, quienes operan los equipos, como a personas que no operan el equipo, pero que se encuentran en áreas cercanas o en áreas colindantes. ¿Listo? Bueno, es importante que establecer un proceso para evaluar el conocimiento y la revisión periódica del programa de capacitación anual en protección radiológica. Registros dosimétricos, recordemos categoría 2, entonces es muy importante que todos los trabajadores que operan los equipos de rayos X categoría 2, es decir, de alta complejidad, cuenten con vigilancia dosimétrica. ¿Listo? Esa vigilancia ya puede ser mensual, bimestral o trimestral, según el análisis que se realice de la exposición de los trabajadores. ¿Listo? En esta partecita también las empresas que prestan servicio de dosimetría los apoyan mucho para poder definir esa periodicidad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces tenemos que el objetivo precisamente el objetivo de una evaluación es entender una situación con el fin de identificar los problemas, sus causas y consecuencias. Para el caso del factor de riesgo radioionizante, nuestros sentidos como el olfato, la vista, no pueden detectar los niveles de radiación, ¿cierto? Que está emitiendo pues el equipo. Por lo tanto, la respuesta inicial a menudo se basa en indicaciones secundarias que nos muestra el equipo, como alarmas, alertas, etiquetas, o inclusive pues algún síntoma de algún trabajador. ¿Listo? Entonces acá es muy importante pues poder hacer esa evaluación de emergencias para poder definir, lo más importante es definir qué vamos a hacer en caso de que se nos llegue a presentar una emergencia en nuestra institución. ¿Listo? A partir de la valoración de esa emergencia, entonces hallamos un grado de riesgo. Listo. Con esto prácticamente cumplimos con todos los requisitos que nos indica la resolución 482 para poder obtener la licencia de práctica industrial. Ahora bien, ¿cuál es el trámite para obtener esa licencia? Entonces, lo primero es cumplir con todos los requisitos, ¿cierto? Ya cuando cumplamos con todos los requisitos, solicitamos o radicamos la solicitud. Para radicar, entonces tenemos en la resolución un anexo, que ya se los voy a mostrar, que es el formato de solicitud de licencia. ¿Listo? Radicamos, ya la Secretaría de Salud, departamental o distrital, revisa la documentación y toma la decisión si van a hacer visita de verificación. Cuando hacen visita de verificación y cuando hacen revisión de la documentación, ellos pueden decir, todo está correcto, muy bien, tome su licencia. O pueden generar algún tipo de recomendación, ¿cierto? Entonces la institución debe dar cumplimiento a esas recomendaciones y nuevamente radicar para poder seguir con el proceso para obtener la licencia. También entonces hay renovación de licencia. Recordemos que para los equipos industriales es cada 6 años. Y también hay algo importante que se llama modificación de la licencia. ¿Cuándo se modifica una licencia? Cuando hay cambio del encargado de la protección radiológica. Cuando hay cambio de tubo de rayos X. Recordemos que ese tubo de rayos X es el que nos está emitiendo la radiación ionizante. Entonces, al hacer cambio, se debe hacer nuevamente estudio ambiental y solicitar o mandar hacer modificación a la licencia. ¿Listo? Y el cese del ejercicio, el cese de la actividad es cuando efectivamente decimos ya no vamos a hacer uso de los equipos de rayos X, entonces vamos a hacer cese de la actividad. Y también la entidad territorial o departamental también nos genera un acto administrativo donde se hace el cese de la actividad. ¿Listo? Aquí entonces vemos los anexos. El anexo 1, que es el esquema de la concesión. El anexo 2, que es el formato para solicitud de licencia a las empresas que prestan servicio de protección radiológica y control de calidad. El formato 3, que es para las licencias de prácticas médicas. Y el formato 4 viene a ser el de nosotros. ¿Listo? En este formato lo diligenciamos y se obtiene el formato de solicitud de práctica industrial. ¿Listo? En ese es muy importante definir y mostrar cuál es la práctica que estamos solicitando, si es práctica 1 o si es práctica 2. Y ya en el anexo 5, que ya se los había mencionado,
el programa de capacitación en protección y seguridad radiológica. Bueno, ya conocemos entonces todos los requisitos. Bueno, a otro factor muy importante, ¿y qué pasa si no cumplimos con la norma? ¿Qué pasa si no tramitamos la licencia? ¿Cierto? Desde 1990 encontramos precisamente la resolución 9031 de 1990. Esa fue derogada por la resolución 482. ¿Qué decía la resolución 931? Decía que todas las empresas que hacen uso de equipos generadores de radiación ionizante de uso no médico, es decir, industrial, ¿cierto? Decía muy bien, uso no médico, deben de contar con una licencia. O sea que recordemos que esta norma existe desde hace mucho tiempo y fue renovada en el 2018 por la 482. ¿Listo? Que ahí precisamente es cuando nos menciona en el artículo 43, nos habla de las visitas de inspección, la vigilancia y control que deben tener las instituciones. Nos dice entonces que las sanciones que se pueden tener por incumplimiento de la norma están definidas en la ley 9ª. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Entonces, que existen unas medidas de seguridad y que también pueden existir unas sanciones. Esas medidas de seguridad, entonces, puede ser clausura temporal del establecimiento, puede ser suspensión total o parcial de los trabajos donde se hace uso de equipo de rayos X, listo, entre otras. Esas de medidas de seguridad son más como de carácter preventivo, listo, pero también existen otras que son sanciones, que son precisamente se generan mediante acto administrativo y entre ellas pueden ser una amonestación simplemente o puede generar una multa. ¿Listo? Y también se puede presentar el cierre temporal o definitivo de la práctica donde se hace uso de equipos de radiación ionizante. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tramitar la licencia de la práctica adicional porque de esa forma estamos garantizando que hacemos gestión del riesgo y que estamos dando cumplimiento a los límites o a las dosis que sean lo más bajo posibles para nuestros trabajadores. Muy bien, ahora vamos a mirar algunas preguntas muy frecuentes que yo he escuchado. Entonces, toda la empresa o toda la persona que use un equipo rayos X industrial debe contar con licencia. Sí, listo. Ya recordemos que por la resolución 482 y por todas las normas que mencionamos anteriormente nos dicen que se debe contar con esa licencia. Otra pregunta muy frecuente. ¿Un detector de metales de paso de un equipo generador de radiación ionizante es generador de radiación ionizante? No. Entonces, muchas veces en los aeropuertos y en las empresas que tienen un sistema de seguridad ya muy establecido, tienen un equipo de rayos X que es por donde pasa nuestro bolso, ¿cierto? Y al lado tienen un equipo que es un detector de metales. Ese detector de metales no emite radiación ionizante. Ese lo único que hace es detectar si la persona lleva algún tipo de metal dentro de su ropa. ¿Listo? Es lo único. Bueno. ¿El encargado de protección radiológica debe ser profesional? No. Recordemos que puede ser cualquier persona dentro de la institución, pero que cumpla con una formación especial en protección radiológica para poder hacer una adecuada gestión del riesgo de radiación ionizante. Listo, yo creo que con eso hemos terminado la capacitación o el webinar en la parte industrial, de rayos X industrial. Ana, tú me contarás si tenemos preguntas. Bueno, Marta, muchas gracias por la exposición. Tenemos unas preguntas, entonces voy a comenzar con la primera. Sí. Dice, ¿qué formación debe tener el encargado de protección radiológica? Si es suficiente con un curso y cuántas horas se requieren. Listo, muy bien. La resolución 482 del 2018 nos indica que el encargado de protección radiológica no tiene que ser profesional, puede ser cualquier persona de la institución, pero que acredite formación en materia de protección radiológica. La norma no indica cuánto es la cantidad horaria mínima establecida para poder tener ese certificado de formación y que pueda ser el encargado, ¿cierto? Ya ahí, en esos pequeños vacíos que de pronto nos deja la norma, ya cada institución, cada territorial o secretaría de salud, ya estos definen si van a colocar alguna intensidad horaria como mínimo, según pues las
los requisitos que ellos crean que sea conveniente para que una persona pueda cumplir con su función. Listo, gracias Marta. Sí. Aquí pues hago como un paréntesis. En el chat les compartí un enlace de una encuesta para que por favor los asistentes nos ayuden diligenciándola y de esta manera compartirles las memorias. Vamos entonces con la otra pregunta. Dice, ¿cuánto es el tiempo de permanencia de la radiación y cuál podría ser el área de incidencia? Listo, güey. Primero, es muy importante los estudios ambientales para poder mirar a partir de un levantamiento radiométrico que tanto pues se expande la radiación. Algo muy importante, recordemos que la radiación ionizante es velocidad de la luz. Se hizo el disparo, el análisis de la muestra y listo. ¿Listo? Entonces no queda radiación por ahí volando. ¿Listo? Salió el paquete, llámese maleta, llámese producto, llámese lo que, o un proceso de radiografía industrial, no queda contaminado. ¿Listo? Listo, otra pregunta. De hecho, pues ahorita hablabas de eso y es en los aeropuertos internacionales se realiza un tipo de escáner de las personas. ¿Esto sería radiación ionizante? Bueno, entonces hay dos, recordemos. Está el body scan, que es cuando de pronto la persona es perfilada para de pronto como sospechosa que pueda tener sustancias dentro de su cuerpo, ¿cierto? Y pasa por un equipo que se llama body scan. Ese equipo emite radiación ionizante, porque a partir de tomar una imagen de su cuerpo entero para poder mirar si la persona lleva algún tipo de droga, ¿cierto? Dentro de su organismo. Bueno, ese es uno. Y el otro es el detector de metales, ¿cierto? Entonces, en el aeropuerto, cuando tú vas a ingresar, llevas tu maleta e ingresas tú. Entonces, recordemos, al lado, por el equipo de rayos X, solo pasa la maleta. ¿Listo? Y tú pasas por el detector de metales. El detector de metales no emite rayos X. ¿Listo? Listo. Y la última pregunta es, Sí. ¿qué controles se tienen en los aeropuertos para los body scanners? Bueno, controles como tal, pues el equipo, un body scan es un escaneo de todo el cuerpo, es una foto que le toman a todo el cuerpo para poder identificar, ¿cierto? Ellos allá entonces tienen una cabina, esa cabina es donde se ubica el guarda de seguridad o el policía, mejor dicho, para poder hacer el análisis como tal de la persona, ¿cierto? Hágase en cuenta, es algo muy similar a un equipo de rayos X convencional, donde usted ve que en el cuartico de mando se encuentra la persona que está operando el equipo y en la sala solamente se encuentra la persona, en la sala donde está el equipo, solamente se encuentra la persona que va a hacer, que va a tener el procedimiento. ¿Listo? Entonces ellos allí, obviamente, tienen todos sus controles, tienen todas sus técnicas y sus parámetros para poder manejar esos equipos. Hay unos equipos que son en 3D, hay otros que son de un sistema totalmente diferente, cada uno pues para poder visualizar y con tecnologías, mejor dicho, diferentes, ¿cierto? En cuanto a los usuarios, o sea, la probabilidad de que una persona viaje mucho y que cada viaje sea detectado o sea perfilado como sospechoso es muy bajita, ¿cierto? Igual, esos equipos con base en los artículos que yo he leído, son equipos que emiten muy poca radiación. Entonces, ahí no habría ningún efecto secundario para la persona que tiene el procedimiento. Y en cuanto a los trabajadores, pues les dije, ellos se encuentran en un área que se llama el cuarto de mando de control, donde están protegidos de la radiación. ¿Listo? Listo, Marta, muchas gracias por la presentación. En este caso, entonces, concluimos con nuestro seminario, agradeciendo nuevamente a nuestra expositora y a cada uno de los que estuvieron presentes. Un Listo, abrazo para todos y muchas gracias. muchas gracias para todos. Muchas gracias, Ana, por la invitación.